En fait, quand j'avais 20 ans, j'ai fait cette chirurgie. On me suis fait injecter, carrément injecter, pas des prothèses dans les sachets, dans les plastiques. En fait, c'est vraiment des injections dans le corps. Alors, Avec des piqûres, voilà, donc j'ai mis silicone, 3 donc, litres de silicone. Le produit que la médecin, elle a dit qu'elle avait mis dans ma jambe, en fait, c'était un silicone médicinal, en fait, et c'est pas du tout le cas. En fait, c'est un silicone industriel, c'est ce qu'on nettoie les moteurs d'avion. Ça fait depuis 5 ans jusqu'ici. À chaque année, pendant l'été, j'ai des grosses inflammations à la jambe. Là, j'ai passé un week-end à l'hôpital Saint-Louis. J'ai passé 3 jours de fièvre très forte. J'ai failli avoir une embolie pulmonaire. Heureusement que je suis accompagné à côté d'une association qui s'appelle ACEPT-ST, qui, en fait, je ne suis pas la seule en France. Mi nombre es Alondra, vengo de Perú, soy una mujer transgénero. Hoy en día estoy aquí para hablar sobre mi experiencia y sobre todo mi vida con la silicona líquida. Y bueno, aquí les dejo un poco de mi historia. Hola a todas y todes, pues yo me llamo Coriangelis Brown y pues estoy aquí para contarle mi historia con el silicón o los biopolímeros como muchos conocen. Yo empecé mi transición normalmente a conocer el mundo de las personas trans cuando yo tenía 16 años y empecé a visitar muchas chicas trans porque me dio mucha curiosidad. La primera vez que yo vi una chica trans, yo me sentí directamente identificada. O sea, era lo que estaba buscando. Yo quería ser como ellas, tener el cuerpo que ellas quieren y pude conversar con una de esas chicas trans y me explicó de las hormonas. Viendo a otras amigas que ellas se inyectaban biopolímero, en ese momento yo no sabía cuáles eran los resultados que tengo hoy en día, pero lógicamente yo me quería ver igual que ellas. Yo quería estar guapa, con un buen cuerpo, esbelta, 60, 90, 60, como se dice en Latinoamérica. Fue fácil, fue como prácticamente una operación ambulatoria. Y ahí es donde ellas me dijeron es la silicona líquida, y eso me dio mucha curiosidad porque para mí tener el cuerpo de una mujer era lo indispensable en ese tiempo, y me explicaron el precio de esa silicona es muy barato y aplicárselo también es muy barato. Yo llegué a ponerme pues 1000 cc de biopolímeros, 500 en cada nalga, y pues yo después de días, obviamente que eso es muy doloroso porque no tienes no es una operación donde te pueda dormir, sola anestesia local prácticamente. Y entonces en ese momento pasaron 3, 4 días, una semana, después que bajó la inflamación, yo me sentí contenta. La primera vez cuando yo tenía 18 años, que me puse un poco en los pechos. Me puse un cuarto de litro y nunca tuve problemas. Nunca tuve problemas, no hubo complicaciones. Y después fue que me apliqué en el cuerpo. Me apliqué en la parte de las nalgas y en la parte de las caderas. Y como es un líquido, es como un aceite, en realidad la silicona es un aceite, eso corre por todo el cuerpo. Yo decía, yo creo que me hace falta un poco más. Y lo intenté una segunda vez y me volví a poner 1000 cc también, 500 en cada lado. O sea que ya tenía 2000 cc en cada nalga. Y pues para mí mi cuerpo estaba espectacular. Nunca esperando lo que era las consecuencias al final que estoy sufriendo hoy en día.
pero te juro de que si yo hubiese escuchado a alguna sola persona, una sola complicación, de que alguien me hubiese dicho de que no lo hagas porque te va a traer complicaciones, no lo hubiese hecho, nunca. Pero yo no escuché a nadie mal y todas eran contentas con su cuerpo. No había personas que estaban hospitalizadas, no había nadie mal. Y eso, lo único que yo pensaba, yo también quiero tener ese cuerpo formado, tener ese cuerpo de mujer formado. Empecé a tener muchas complicaciones después del aplicarme y descansar, muchos dolores. Yo pensaba que era parte normal. Eso ya después con el tiempo, las partes de mi cuerpo se empezaron a poner de otro color y cada vez que yo dormía de una posición se calienta y duele mucho. Y con los años mi cuerpo se puso muy raro, se deformó y, y visiblemente para mí ante el espejo era sentirme como un monstruo. Es sentirme como un monstruo. Y las operaciones, pues yo la comencé, la primera fue en el 2010, la segunda fue en el 2011 y la tercera fue en el 2013, que fueron unos meses antes de yo salir de mi país y venirme aquí a Europa. Y esta intervención, la última, allí fue donde comenzaron las complicaciones, porque en esta intervención yo fui con una amiga a hacer la misma intervención de 250 cc de biopolímeros en cada cadera. Entonces, en ese momento tuvimos una complicación con ella porque el yerco de donde estaba introducido para introducir lo que es el líquido del silicón le ha atravesado una vena y entonces ella se vio con complicaciones. Yo cuando la veo así al lado mío, estábamos acostadas dos par, casi 1 metro de distancia, ella se estaba poniendo de color morado y yo decía, ¿qué le pasa? En este momento pues todos nos asustamos, yo me asusté, las dos personas que nos estaban haciendo la intervención también se asustaron y paramos la intervención. Quiere decir que yo quedé a mitad de camino, como se dice en mi país, o sea, que mi intervención no quedó terminada. Pues después que nos vimos en esta dificultad de estar en el hospital y estábamos en un pequeño pueblo donde ni siquiera había un hospital, fue a un dispensario de un doctor, el doctor del pueblo. Y esta chica se encontraba muy mal, yo también estaba muy adolorida y pues nada, el doctor le dijo tienen que irse directamente hasta Caracas, que es la capital de Venezuela, donde vivíamos en ese momento, a que ella sea intervenida porque aquí se va a morir. Y eso me dio más miedo, yo decía, Dios, ¿qué vamos a hacer? Pues esperamos que amaneciera y salimos directamente a la capital. La persona que nos recibió, la enfermera, me dice a mí, si ustedes llegan 3 horas después, esta chica no la cuenta, o sea, se fuera muerto porque el silicón ya estaba subiendo tanto que la chica ya no podía respirar. Yo perdí mucha confianza en mí y ya no quería salir, no salía ni a fiestas, no salía a ningún lugar. Sentía que no tengo mucha oportunidad de vida. Yo no tengo ni un tipo de enfermedad, por ejemplo. A Dios gracias. Pero siento de que estoy cansada todo el tiempo. Me siento como si estuviera enferma. Y yo sé que es mi cuerpo que está sufriendo por dentro. Y duele mucho. Pues ya aquí en Europa, pasando los años, yo no tuve ninguna consecuencia, todavía no veía ninguna consecuencia de estas intervenciones que yo me había hecho. Ya de 2 años para acá, he comenzado con estas pequeñas consecuencias que me han dejado el silicón y los biopolímeros. Las primeras consecuencias que he tenido es para caminar, mucho dolor en las articulaciones. Cada vez los dolores son más fuertes porque el silicón va bajando y desciende. Estéticamente es horrible. Yo no amo mi cuerpo, puedo decirlo aquí públicamente. La verdad que no estoy... pueden verme, pero lógicamente siempre uso protectores para que pueda el cuerpo pues mantenerse bien. Pero del resto pues no estoy contenta con mi cuerpo. Cuando yo vine aquí en Europa, bueno,
tuve la mala experiencia de tener que la silicona a mí, por ejemplo, se me complicó. Tuve muchas infecciones en las piernas, el dolor era muy intenso. Estuve hospitalizada muchas veces, estuve hospitalizada casi 5 veces. Me he quedado entre una semana, 10 días hospitalizada del puro dolor, y las partes donde se me infectaba se me ponía muy grande, muy rojo. Era un dolor muy fuerte que no le digo a nadie que tenga ese dolor, es horrible. La única manera de que puedan ayudarte aquí es cuando la piel explota, la piel esté podrida. Ya estando aquí en Francia, en Europa, pues es difícil entrar a un acceso directo a poder ser tratada al silicón. Aquí no hay esa cobertura para poder hacer este tipo de tratamiento. Los doctores aquí en Francia no les gusta tocar el silicón. Eh, tengo miedo en un futuro no poder caminar. Tengo miedo de no vivir. Sé que no soy la única persona que tiene este problema y muchas chicas tienen este problema. Y estas son las consecuencias directas que yo he vivido con esta intervención de inyecciones de silicona biopolímeros, y que de verdad son muy difíciles. Yo hago un llamado de concientización a estas nuevas generaciones a decir no a las inyecciones peligrosas, no a las operaciones peligrosas. Hay muchas maneras de verse guapa y bella de forma natural. Como muchos saben, yo soy parte militante de la asociación Acepteste, que Acepteste está cada día más militando sobre este tema, lo que es no al silicón, y que visibilizar todos esos problemas que hay hoy en día en nuestra comunidad a causa del silicón. Esto es en verdad uno de los grandes problemas que tienen muchas personas que utilizan el silicón líquido, y que es parte de la transición, es parte bueno, también es parte y culpa nuestra, pero es parte de la transición en realidad. Por el momento son las asociaciones o personas colectivos que están colaborando en reunir dinero para poner en cuenta y hacer un tratamiento o una intervención, una operación a unas de nuestras hermanas. Nos gustaría que las instituciones de salud se tocaran el corazón y pudieran ayudarnos en todo esto, porque sería lo legal y lo normal. Por favor, pido su colaboración intensa. Ayúdenme a, por favor, tener una oportunidad de vida. Quiero vivir. Voy a lanzar aquí, van a tener aquí la dirección para que ustedes puedan ver y ayudar. Y nuevamente se las agradecería muchísimo. Yo he aprendido aquí en este país que la gente es más humana, que la gente ayuda, que la gente en verdad no te critica y te dan la mano. Eso es lo que yo aprendí aquí. Y por eso, y porque tengo una lucha que seguir, una lucha de día a día como mujer transgénero, y que este problema es muy común, quiero ser como que el ejemplo de que sí se puede. Vamos a luchar con este tema, vamos a seguir tocando puertas, vamos a seguir insistiendo a todo el centro de salud, por todos lados, por todo el mundo y aquí en Francia, de que es una prioridad, de que muchas mujeres transgéneros que tengan el problema de la silicona, que se les ayude, porque es parte de la transición, y que ojalá que esto trascienda y que abra muchas puertas para todas. Eso es uno de mis sueños.